Buenos días a todos, gracias por venir al Palacio de Armijo, a la sede del Justiciazgo, a esta presentación que creo de una obra que es importante, ya la trataremos un poco en profundidad, en colaboración entre el Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Política Lingüística y, como digo, el Justiciazgo. Gracias también al Director General de Desarrollo Estatutario por su presencia, autoridades, juez decano, representantes de la universidad y demás, y aragoneses, que es lo más importante. Cuando preparaba estas pocas palabras que voy a decir, digo, ¿por dónde voy? En Justiciazgo tenemos tres misiones, ¿no? Las que nos da el Estatuto de Autonomía de Aragón y las que nos da también nuestra ley reguladora. La defensa de derechos y libertades de los aragoneses, la defensa del Estatuto de Autonomía y la tutela del ordenamiento jurídico aragonés. Y puestos a encauzarla por alguna, me he dado cuenta que realmente lo tenía que encauzar por las tres, porque quizás en esta obra que hoy presentamos, el Código do Dereito Foral de Aragón, en aragonés, el Código de Derecho Foral de Aragón, en este caso en una de las modalidades lingüísticas, en una de las lenguas aragonesas, es un compendio de las tres misiones que, como digo, el Estatuto y la ley nos otorga. Déjenme previamente, yo hace años escribí un artículo en Heraldo de Aragón. Yo soy de procedencia de Barcelona, tengo casi toda la familia allí, y cuando mis hijos iban a Barcelona, sus primos automáticamente cambiaban de idioma, dejaban de hablar en catalán y se ponían a hablar en castellano. Para mí la lengua siempre ha sido un instrumento, no es un fin en sí mismo. Solo tiene una función la lengua, que nos entendamos los unos con los otros. Y en esta sociedad hoy en día, en que los problemas de comunicación empiezan a ser complicados, porque cada uno que queremos hacer la batalla por nuestra cuenta, el que la lengua sea en sí mismo un objetivo a mí no me acaba de parecer excesivamente bien. Es un instrumento de comunicación, la comunicación es concordia, pero la lengua es también un valor cultural en sí mismo. El despreciar modalidades lingüísticas, el despreciar lenguas, yo creo que es empobrecer a la sociedad. Es una muestra de diversidad y la diversidad no es mala, todo lo contrario. La diversidad es una riqueza social en todos los ámbitos. Y además, y en este caso creo que es importante, es también un símbolo identitario. No excluyente, que eso es lo importante, es un símbolo identitario no excluyente. Como decía antes, en estas tres funciones, misiones que nos dan las normas jurídicas al Justiciazgo, el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, del 2007, el vigente, nos dice: epígrafe, lenguas y modalidades lingüísticas propias. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. De respeto, convivencia y entendimiento. Qué bonito. Pero al mismo tiempo, el libro no es un libro solo en una de nuestras lenguas, sino que es un libro jurídico. Desde el año 2011 ya sabemos que tenemos el Código de Derecho Foral aragonés, y una de las misiones del Justiciazgo es la tutela del ordenamiento jurídico aragonés. Bueno, pues en esa tutela del ordenamiento jurídico aragonés, si tenemos que defender los derechos y libertades los lingüísticos, si tenemos la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón, que hemos visto que en el artículo 7 hay un artículo expreso sobre las lenguas y modalidades lingüísticas propias, y si tenemos la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, pues creo que realmente, lo que decía al principio, en este caso se unen las tres misiones que el legislador estatutario aragonés quiso para el Justiciazgo. Hay que agradecer a la Dirección General de Política Lingüística la labor que ha realizado. Ya presentamos hace poco, bueno, ya no hace tampoco, la Constitución aragonés. Se ha presentado hace poco y yo creo que todos lo conocerán, el documental sobre el Vidal Mayor, que dentro de un par de semanas llevaremos también a la Biblioteca Nacional para darle difusión. Hay que felicitar a la editorial, a Terrier, el atreverse a seguir editando libros jurídicos y más de esta singularidad. Y, por supuesto, a Miguel Martínez Tomei, el traductor. Antes lo comentábamos fuera, que no es fácil siempre traducir libros jurídicos, la envidiable labor que ha hecho. Y yo poco más tengo que decir. Muchas gracias por la asistencia, reitero. Y, director general, tienes la palabra. Gracias. Pues muchas gracias. En primer lugar, gracias a Justicia de Aragón, gracias también a los presentes, director general de Desarrollo Estatutario, diputada de las Cortes, representante de la universidad y juez decano, y al resto de las personas que nos acompañan, entre ellas, por supuesto, al traductor, sin el cual esto que estamos haciendo hoy pues, no hubiera sido posible.
este acto se enmarca también dentro de los actos que se están celebrando en todo Aragón para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue el pasado 21 de febrero, un día internacional que desde 2016 venimos impulsando desde el Gobierno de Aragón y que este año pues, va a llegar a unas 70 localidades organizadas por 110 entidades y con más de 200 actos. Es decir, que de alguna manera pues, creo que ya está puesto en la agenda de muchas asociaciones, ayuntamientos, comarcas e instituciones el participar en este Día Internacional y de alguna manera pues, como otros días internacionales que ya están en las agendas, ¿no? Quiero también agradecer a la editorial Atelier, como decía el lugarteniente de Justicia, que ya es la segunda vez, he traído también la Constitución para que un poco tenerla aquí de compañía, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No es fácil que una editorial, digamos, muy especializada, en este caso en libros jurídicos y pues de prestigio a nivel de todo el Estado, se atreva con una publicación con la que probablemente pues, no obtenga beneficios económicos o réditos económicos a corto plazo, pero de alguna manera también nos va indicando cosas, ¿no? Nos va indicando, pues como hace unos meses, un par de meses, presentábamos la edición en aragonés del primer número de Asterix, es decir, la editorial Salvat, también se atreve, o hace ya pues, algo más, 2 o 3 años, la editorial Cefirun lo hizo con el Tintín. Bueno, digamos que son puntas del iceberg que denotan, entre otras cosas, pues, por ejemplo, lo que hace unas semanas ponía de relieve el Ministerio de Cultura francés a través de una publicación quinquenal que hace para dar a conocer cuál es el estado de las lenguas del mundo. Estudian 633 lenguas, el aragonés no ha estado presente hasta 2017, en 2017 ocupaba el lugar 101 y en este barómetro, que se llama así, de las lenguas del mundo de 2022, había ascendido hasta la posición 68. Estudian 13 parámetros y bueno, pues uno de ellos desde luego son las publicaciones, es la presencia en Internet, etcétera, etcétera. Bueno, son, digamos, pinceladas que ponen un poco en evidencia que el trabajo que se viene realizando desde hace unos años pues está dando algunos frutos. Voy a remontarme un poco para decir que Zaragoza fue una de las primeras ciudades en las que se instalaron impresores alemanes. En este caso, de los que voy a hablar es de Enrique Botel y Pablo Urus. Esos impresores se instalaron en Zaragoza en 1475. Al año siguiente se publicó una edición de los Fueros de Aragón, que es, digamos, la primera edición que se publica, digamos, la primera vez que el aragonés aparece en una publicación, en 1476. De esta edición solo quedan 4 o 5 ejemplares, además incompletos, y además se puede decir, uniendo un poco con lo que decía el lugarteniente, hablando del Vidal Mayor y por tanto de Gunnar Thilander, que fue Gunnar Thilander quien encontró el manuscrito que daba origen a esta edición en el monasterio de Cogullada de Zaragoza, en 1937. Pero parece que nos persigue una maldición con los libros jurídicos. Los monjes del monasterio de Cogullada lo vendieron a un empresario que es el propietario del castillo de Perelada, y ahí es donde está ese manuscrito de esta edición de 1476. Quería poner de manifiesto esto porque esta edición es considerada el primer cuerpo legal impreso en España y uno de los primeros de Europa, solo adelantado por los estados pontificios, el Imperio Romano Germánico y Nápoles, y muy por delante de Inglaterra, Valencia, Francia, Dinamarca, Polonia, etc. Esa es un poco también, digamos, la última vez que pudimos ver el derecho aragonés escrito en aragonés, que es como se venía escribiendo desde, al menos que conozcamos desde el Vidal Mayor.
547 años, por tanto, son los que nos contemplan para que hayamos podido llegar a esta edición de la Editorial Atelier de 2023. Es una edición que, como bien se decía, contiene el Código de Derecho Foral de 2011, con las modificaciones que desde 2011 hasta la actualidad se han producido, y que también, a través de un código QR que está en el propio libro, se puede acceder tanto a la edición digital de la Constitución y del Estatuto de Autonomía en aragonés, como al índice analítico, que es fundamental en cualquier publicación jurídica, pero que en este caso pues constaba de 100 y pico páginas que hubieran encarecido mucho la publicación y que, bueno, pues a través de ese código QR se puede acceder a él. Si se producen, que supongo que se producirán, modificaciones en los próximos años del Código de Derecho Foral aragonés, pues estarán incorporadas en esa página web. Por tanto, pues digamos que lo mantendremos vivo pues, durante todo el tiempo. Yo creo que es muy oportuno que hayamos podido llegar a esta publicación de un texto jurídico en aragonés, porque hay cuestiones que una lengua no se puede permitir en el siglo XXI, no se puede permitir quedar recluido en la cocina de las casas, tiene que estar en la sociedad, y desde luego el que esté en Internet, como decíamos antes, o el que tenga presencia en el lenguaje administrativo, pues es algo que es fundamental. Según la UNESCO, cada semana desaparece una lengua en el mundo, y solo 100 lenguas han alcanzado o han accedido a la digitalización. Y por supuesto, muy pocas están, o no sé si llega al centenar, están en la administración, y por tanto el que hoy podamos disfrutar de esta obra que transpone el lenguaje jurídico y administrativo a una lengua que desde hace 500 años no lo había tenido, pues yo creo que es un avance importante y que debemos poner en valor. Como debemos poner en valor el trabajo del traductor, de Miguel Martínez Tomei, que es traductor jurado, por lo menos en 2 lenguas, en inglés y en francés, porque en aragonés todavía no existe esa posibilidad, pero también lo podría ser, porque no solo ha traducido ahora este código, sino que ya tradujo en el año 2000 y en el 2002, publicados por la revista de Derecho Civil Aragonés del Instituto Fernando Católico, tradujo la compilación en su momento y también la ley de sucesiones por causa de muerte. Así que creo que además es ganador del premio Arnal Cabero de hace un par de años, con una traducción de Homero solamente, quiero decir que no es cualquier cosa. Así que yo quiero darle la enhorabuena y las gracias porque se haya enfrentado a este trabajo que él nos contará ahora, supongo que no habrá sido fácil. Sí que ha hecho alguna reflexión sobre la normalización del aragonés como lengua jurídica, publicado en 2005 en concreto, y además, y ya lo digo desde el punto de vista personal, sus trabajos pues, me han sido de una gran utilidad para la elaboración de un libro que acaba de publicar la Universidad de Valencia y que también estará en pocos días disponible, de terminología jurídica y administrativa en castellano, aragonés y catalán. Así que, bueno, pues por mi parte, solamente insistir en que estamos de enhorabuena por haber publicado esta obra y dar las gracias al traductor, al Justicia y a la editorial Atelier. Nada más. Bueno, pues yo creo que es el momento que Miguel Martínez Tomei, el padre de la criatura, no nos trae peladillas y puros, pero que nos cuente cómo ha sido la labor. Buen día, de todos, buenos días, lugarteniente, directores generales, juez decano, diputada, señoras y señores. Bueno, yo efectivamente, como ya ha mencionado Ignacio López Susín, provengo de una experiencia muy concreta en relación con la traducción de textos jurídicos, no solamente como traductor jurado en el ámbito de la habilitación que tengo para hacerlo entre el francés, el inglés y el español, sino también de una manera accesoria, vocacional, no reconocida por ninguna habilitación profesional,
en lo que al aragonés se refiere. Y en cierta ocasión pues, se me ha requerido para al menos certificar alguna traducción desde una base pues, que apenas me respaldaba, más allá pues, del propio conocimiento de la actividad que personas a su vez doctas tienen. La traducción jurídica en aragonés tiene una trayectoria hasta cierto punto dilatada. Ya pues desde los años 80, 90 empezamos a ver en algunas de las publicaciones periódicas habituales en aragonés traducciones de pequeños textos de relevancia jurídica, habitualmente hacían referencia al Estatuto Internacional de la Protección de las Lenguas Minoritarias, como la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa, o referencias de diferentes o extractos de diferentes textos en el ámbito de Naciones Unidas, por no hablar pues, de aquellos que se referían también al uso de nuestras lenguas derivados del Estatuto de Autonomía de Aragón, evidentemente. Aquí, cuando nos encontramos con una lengua como el aragonés, si en general una traducción jurídica de un texto jurídico no solamente requiere un conocimiento de la lengua de destino y de origen, sino también en cierta medida y en función del destinatario final del texto, requiere una cierta adaptación al propio sistema institucional. Es decir, y me voy a explicar con un ejemplo muy claro, no es lo mismo traducir lo que sería la denominación de una ley al inglés si se trata de un país pues, digamos, recién colonizado o para la lengua inglesa, como puede ser un país africano o un país americano, los Estados Unidos o el propio Reino Unido. Es decir, a menudo los conceptos como act, bill y law no son necesariamente equivalentes y a menudo en función del destino, a qué país vaya a estar destinado el texto que se traduce, etcétera, etcétera, un traductor tiene que adoptar soluciones un poco sui generis. La traducción no es obvia, porque si no, bueno, evidentemente todos podríamos traducir con los traductores automáticos mecánicamente y jamás habría ninguna inconsistencia. Bueno, pues la realidad es que no es así, es mucho más complicado y efectivamente pues hay veces que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario estudiando cuestiones tales como las instituciones jurídicas digámoslo así, del destinatario final, del ámbito en el que se desenvuelve el destinatario final del texto traducido, o evidentemente los matices de contexto y de intención. Dicho esto, si resulta complicado para las lenguas modernas, para esas 100 lenguas, por ejemplo, que están en Internet y que cuentan de determinados recursos para la adaptación a versiones en otros idiomas, con el aragonés, ¿qué vamos a decir? El aragonés es una lengua que tenía un uso oficial, y estamos hablando jurídico, administrativo, mercantil, cultural, científico, en el siglo XIV y XV, perfectamente consolidado, y todo esto se pierde por una sustitución cultural evidente y muy rápida a lo largo de la Edad Moderna. En este sentido, tenemos que dar algunos saltos en el tiempo. El salto de que, y es constatable, el aragonés que se hablaba y se escribía en la Edad Media no es como el aragonés que se habla y se escribe actualmente, en vano han mediado 5 siglos. También la evolución de las propias figuras e instituciones del derecho, no solamente del derecho aragonés, sino del derecho universal en general, y por lo tanto no nos valen necesariamente todas las categorías lingüísticas que se aplicaban para funcionar, ¿no?, en la transmisión entre los
que vivieron hace 500 años de la que tenemos ahora. Aunque sí que es cierto que como traductores tenemos la obligación, y más aún tratándose del aragonés y del derecho aragonés, de recuperar en la medida de lo posible, como lo hicieron los propios jurisconsultos aragoneses a lo largo de siglos, y sobre todo los 2 últimos siglos, para volver a dotar de vitalidad, para adaptar, para preparar y adaptar a la vida moderna, a su pervivencia y al futuro, en definitiva, del mismo modo que hicieron eso con el derecho aragonés, con el derecho civil aragonés, que se conservó a pesar de los decretos de nueva planta hasta la actualidad, pues el traductor aragonés tiene que hacer algo parecido con la lengua. Y evidentemente nos encontramos con que hay un montón de figuras jurídicas cuya denominación ha evolucionado o se ha desprendido de determinados aspectos que sencillamente ya no rigen. Por lo tanto, es necesario realizar un estudio, hay que documentarse. Ha habido afortunadamente personas que han llevado a cabo un trabajo encomiable a ese respecto. Yo soy tributario también en buena medida, y ya que lo mencionaba Ignacio López Susín, pues del trabajo que he hecho, yo lo soy con el suyo, el léxico del vocabulario aragonés, que editó además con los auspicios de esta institución, de Justicia de Aragón, pues hace unos años. Es un tesoro impagable para clarificar muchas acepciones que tenían términos antiguos, que ahora mismo pues, pueden ser actualizados, en su gran mayoría desechados, porque muchísimas de las cosas a las que se refieren ya no existen, ya no tienen sentido, han caído en desuso, ya no se viven en la sociedad y en el mundo actual, y por lo tanto pues, quedan ahí, ¿no?, como un testimonio muy útil en cualquier caso para la interpretación de los textos antiguos, ¿no? Pero en cualquier caso, para el traductor del aragonés moderno y del derecho civil aragonés contemporáneo, desde luego pues tienen ya una virtud limitada. En cualquier caso, expresiones como convolar, o como prestar capleta, o como todo lo que se refiere al derecho de abolorio, que se concreta pues en la saca, en el derecho de saca, ese tanteo y retracto, que yo ahí he tenido que trabajar bastante, porque desde luego ha ido evolucionando la manera de abordar este concepto aragonés tan interesante desde una institución previa que se denominaba la fadiga, y la fadiga tiene sus acepciones y matices en el contexto medieval que no se pueden admitir ahora, porque una de ellas era, por ejemplo, la tasa que cobraba el señor, el titular de un señorío, sobre las transacciones que realizasen sus vasallos, independientemente de que existiera el elemento de abolorio, que normalmente no existía porque eran sus propios bienes privativos, aquellos con los que se realizaban esas transacciones, que a menudo o a veces, dependiendo del estatuto del señorío, estaban sujetos al pago de la fadiga. Pero lo cierto es que el sentido esencial de la fadiga expresa claramente las dos modalidades o las dos formas en las cuales se materializa ese derecho de la saca genérico, el derecho de abolorio, que es el tanteo y el retracto. Claro, era necesario diferenciar entre una consecuencia y otra. No es lo mismo el tanteo, que es posible ejercer previamente a que se consume la transacción por la que se enajena un bien de abolorio, que cuando ya se ha realizado esa transacción, el derecho que tiene el titular del mismo a reclamar que se deshaga la transacción, pudiendo, eso sí, o previa puja como mínimo igualando el precio por el que se había pactado la compraventa. Bueno, pues hemos extraído una conclusión, y es que la fadiga en general abarca todo el derecho, y la saca debería circunscribirse o equipararse esencialmente al retracto, que es cuando se saca el bien de la compraventa ya realizada porque se ha podido ejercer el derecho de abolorio conforme a lo prescrito por la legislación foral aragonesa. Bueno, son conceptos interesantes, pero que de alguna manera se enfrentan a la hora de la traducción con otros desafíos. Y uno de ellos, el más palmario, quizás sea el estado en el que se encuentra la lengua aragonesa en este proceso de recuperación. El mayor interés, aparte de muchos simbólicos que tiene,
como sea el recuperar también para la lengua aragonesa, que fue la lengua, junto con el latín, de origen y de redacción del primer cuerpo foral, el Vidal Mayor que conocemos, evidentemente, y las versiones también que se han encontrado. Está el hecho, como digo, de que intentamos poner al día la lengua de nuestros fueros actuales, de nuestro derecho foral o derecho civil actual, y eso requería, por lo tanto, jugar con un lenguaje, con un idioma que todavía está reencontrándose a sí mismo. En este sentido, yo quisiera evocar las palabras de uno de los pioneros en tantas cosas, que es Francho Nagore, y que no hace mucho, en un artículo, hablaba de la importancia de contar y se refería a la traducción o al lenguaje administrativo, no únicamente o no específicamente o no exclusivamente, ¿no? El lenguaje jurídico propiamente, pero íntimamente ligado a él está el administrativo, y hablaba de la importancia de contar con un estándar, con una variedad supradialectal que pudiese fijar, compilar todos los recursos expresivos de la lengua aragonesa de manera que sean las soluciones más comúnmente conocidas para que la ley efectivamente pueda ser inteligible en medida suficiente, pues, para el común de los mortales. Un lenguaje que ha de ser necesariamente técnico, y hay que entender como tal el esfuerzo porque sea preciso. Estamos hablando de la seguridad jurídica, por lo tanto exige un vocabulario específico, una precisión semántica y usos morfosintácticos propios. A su vez, esta precisión, que normalmente tiene que sustanciarse en un lenguaje escrito, no es el lenguaje coloquial, pero sí que se manifiesta verbalmente, evidentemente, en los foros que pues nuestro ordenamiento tiene dispuestos para ello, especialmente, como digo, manifiesta la necesidad de contar con términos lo más unívocos posibles para que no existan confusiones o inseguridades. Por lo tanto, tiene que purgar, tiene que rehusar formas expresivas, términos o construcciones que sean poco claras, y escoger una selección de formas, términos o construcciones de carácter referencial que sean claros y unívocos. Esto es, por lo tanto, una exigencia para desarrollar un vocabulario propio del lenguaje jurídico y administrativo, y, por lo tanto, hacer uso de los recursos que tenía la lengua aragonesa histórica, depurándolos y actualizándolos, formar nuevas palabras allí donde se requiera, en especial términos cultos, de carácter abstracto y lo suficientemente denotativos según los casos. Esta es una necesidad que en el trabajo de traducción que hoy nos ocupa y que se plasma en este libro, pues me ha obligado a contar con los referentes más a mano para el aragoneso hablante, o para el que no lo sea, según su interés, como pueda ser una obra que en un principio tenía un carácter de divulgación de nuestros corpuses de vocabulario, nuestros diccionarios más habituales, entre los que nos movemos en el ámbito de la lengua aragonesa, que están concentrados en una herramienta online que es el Aragonario. Un trabajo encomiable que sigue evolucionando, pero en el que se reflejan inevitablemente las dudas, las contradicciones o las inconsistencias que en la traducción entre aragonés y castellano a menudo ha habido en muchas obras. Hay muchísimo trabajo, a falta de un diccionario normativo, hay muchísimo trabajo que hacer en ese sentido, y sin embargo yo quería o tuve, digamos, un especial cuidado en tratar de pegar el texto que resulta de esta traducción del Derecho Foral de Aragón a aquel recurso que más habitualmente, estoy seguro, está consultando en estos momentos la mayoría del público, que es el aragonario. Incluso a costa, pues, de algunas soluciones que en mi propio uso del lenguaje aragonés, pues, no suelo utilizar tanto, ¿no? Yo, que tengo, pues, una base aragoneso hablante de Tensino, del Valle de Tena, sin embargo, pues, he querido acercar lo máximo posible este
subestándar personal de mi experiencia como traductor jurídico a los recursos disponibles. Evidentemente hay mucho trabajo por delante. El resultado que tenemos puede ser mejorable, pero sobre todo puede ser versionable. Ha habido que tomar decisiones ante opciones múltiples, causo por caso o caso por causo, o revocar o abdicar. Abdicar tiene en aragonés un sentido que es prácticamente sinónimo, o plenamente sinónimo en muchos casos. Tiene su otra acepción, evidentemente, que coincide con la del castellano, pero es que abdicar en aragonés es equiparable y utilizable como revocar. O, hablamos de capitulacions o capitulacions, que también hay variables fonéticas, o de ajustes matrimoniales, cuando hablamos de las capitulaciones matrimoniales. Todos estos problemas de sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, paronimia, están permanentemente presentes en la labor del traductor y, por lo tanto, forman parte de esos desafíos que necesitamos superar para poder aportar al público, pues como decía Francho Nagore, esa seguridad, esa precisión técnica que haga de los textos jurídicos, también en aragonés, textos fiables para la interpretación de los jueces, para la aplicación por parte de los notarios y de los individuos en general. Tenemos pues la oportunidad en el trabajo de una academia que está arrancando ahora mismo y de la cual, al menos como hablante de aragonés en general, pero también centrándonos en esta materia como traductor jurídico de aragonés, pues tengo mis expectativas. Tengo mis expectativas y es la de que se facilite en primer lugar un código ortográfico que sea válido para no solamente ese estándar que se tiene que ir formando poco a poco, sino también para que tengan cabida dentro de ella satisfactoriamente todas las modalidades dialectales del aragonés. Es necesario que sea una ortografía integradora, que no empiece a imponer soluciones que sobre todo no se ajustan a la fonética básica de estas variedades. También es importante que sean conscientes de que no partimos de cero, que hay 50 años de trabajo muy solvente sobre la lengua aragonesa, que no se puede dar por absolutamente ignorado o preterido. Sencillamente tenemos una base muy importante sin necesidad de que reinventemos la rueda. En muchos aspectos, al menos así creo yo que debería de ser. Y, desde luego, confiar en el criterio de los más cualificados gramáticos que ha dado la academia, la universidad, en definitiva, para justificar, para apoyar sus decisiones. Se habla de una academia como la española en términos de que limpie, fije y de esplendor. Yo creo que tendría que limpiar el aragonés solo de castellanismos o errores materiales obvios, pero no preterir fórmulas que son parte de un inmenso acervo lingüístico que tenemos en Aragón, que fijen, eso sí, un estándar, pero sobre la base de los usos más comunes de todo el aragonés, no solo de aquellas zonas en donde más hablantes hay, sino de todas las variedades se encuentren en el estado que se encuentren dentro tanto de lo que se considera las zonas de utilización tradicional del aragonés. Yo les puedo decir que hay muy pocas personas que hablen tensino, pero yo soy una de ellos y me quiero ver reflejado y quiero poder utilizar debidamente las resoluciones de la academia disciplinadamente, pero sin que me impongan cosas que sencillamente no se entienden para nada desde la experiencia de un aragoneso hablante, en este caso pues de mi modalidad, ¿no? del tensino. Y tercero, que den esplendor incorporando todos los recursos y todas las variedades, no descartando o postergando usos. Yo quería, en este sentido, soñar con una academia que se pareciese un poco, si es que, o que se configurase un poco como un híbrido del sistema academicista francés, del que somos tributarios en el español, y del sistema inglés. Los ingleses no tienen una academia de la lengua inglesa. El inglés fue evolucionando desde la autoridad, la auctoritas,
no la potestas, no el imperium, sino la autoridad de sus gramáticos más acreditados y el uso continuado por parte de las personas de todos los recursos que la lengua inglesa en cada una de sus localizaciones originarias tenía. El resultado no solamente es el que conocemos de esta lengua que por otras circunstancias se ha expandido por todo el planeta, sino que además es la lengua que más palabras tiene del mundo, o al menos así se plantea, y vamos, las listas de sinónimos pueden impresionar a cualquiera. Es decir, el inglés ha conseguido incorporar, no reducir, no expurgar de fórmulas expresivas absolutamente maravillosas que hoy por hoy están a nuestra disposición en la lengua aragonesa. Yo creo que el aragonés puede tener incluso más palabras que el inglés, seguramente. Pero, desde luego, lo que necesitamos es saber reconocerlas, saber incorporarlas a nuestro acervo y saber utilizarlas, porque en tareas como esta, efectivamente, nos ayudarían a lograr ese objetivo de encontrar los términos más adecuados para las soluciones técnicas más acordes. En definitiva, pues, quiero terminar agradeciendo a la institución del Justicia de Aragón, lugarteniente, por lo tanto, a la Dirección General de Política Lingüística, al Gobierno de Aragón y, en general, a todas las personas, instituciones que se interesan por el futuro de una lengua que, como se ve en esta obra, todavía estamos construyendo, estamos resucitando, pero que hoy por hoy nos da muestras de que tiene las capacidades sobradas, más que suficientes, que solo hemos de organizar para poder dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad plurilingüe. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por el espléndido trabajo, que sin duda alguna es, bueno, santa cátedra y será recordado como la vuelta a tener negro sobre blanco nuestro derecho en la lengua natural de Aragón en su momento. Dos cuestiones de orden solo, y aquí me va a echar una mano el director general de Desarrollo Estatutario. Yo me comprometí hace 15 días en una charla que dimos a todos los centros y casas de aragoneses en el exterior a lo largo de todo el mundo, en que mandaríamos un código a cada uno de ellos. Digo que me aprovecho porque lo va a hacer él. Yo voy a poner los libros, pero la infraestructura y la logística la pondrá la Dirección General de Desarrollo Estatutario. Y la segunda y última, y con esto ya concluimos el acto, los códigos en aragonés están a su entera disposición y hagan buen uso de ellos. Muchas gracias.